Imagina que esta noche, mientras el mundo duerme y las ciudades se apagan lentamente y el ruido cotidiano se va disolviendo en el silencio de las horas pequeñas, tú estás sentado frente a una ventana oscura mirando el cielo. Las estrellas parpadean con esa calma que solo tienen a las 3 de la madrugada. Todo parece en orden, todo parece conocido y quieto y eterno. El sistema solar ahí afuera, los planetas girando en sus órbitas con la precisión de un reloj que lleva miles de millones de años sin fallar. El sol dormido esperando el amanecer, la luna tal vez visible en algún punto del arco celeste, arrojando su luz prestada sobre todo lo que tocas con los ojos, todo familiar, todo cartografiado, todo estudiado. Ahora imagina que alguien entra en esa habitación, se sienta a tu lado frente a la ventana, mira el mismo cielo que tú estás mirando y te dice, con la calma de quien sabe, que lo que va a decir cambiará algo irreversiblemente, que lo que estás viendo es solo una fracción minúscula de lo que realmente existe, que el sistema solar que aprendiste en la escuela, ese disco limpio con 8 planetas y algunos asteroides, es apenas el núcleo de una estructura tan enorme que ningún instrumento humano ha sido capaz de verla directamente, que rodeando todo lo que conocemos, en una oscuridad que ni siquiera la luz del sol puede alcanzar, existe un halo de billones de mundos congelados esperando en silencio desde antes de que la Tierra existiera. Y que esta noche, por fin, vas a entender exactamente hasta dónde llega el sistema solar de verdad. Porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo ciencia, es un cambio de perspectiva que no tiene vuelta atrás. Una vez que lo veas, el cielo nocturno nunca volverá a parecerte el mismo. Todo comenzó en 1977, con 2 máquinas del tamaño de un automóvil pequeño, construidas con la tecnología de una era en que los ordenadores personales no existían y los teléfonos estaban atados a la pared con cables. La NASA las lanzó al espacio con un objetivo que hoy parece casi modesto en comparación con lo que terminaron logrando. Sobrevolar Júpiter, tomar fotos de Saturno y sus lunas, transmitir datos científicos sobre los campos magnéticos y la composición atmosférica de los planetas gigantes. Eso era todo. Una misión de 4, quizás 5 años. Después, las sondas se apagarían lentamente, sus baterías se agotarían, sus señales se desvanecerían en el ruido de fondo del cosmos y pasarían a los libros de historia como una nota al pie de página sobre la exploración planetaria del siglo XX. Los ingenieros que las construyeron eran brillantes. Los científicos que diseñaron sus instrumentos eran rigurosos y ambiciosos. Pero ninguno de ellos, en el mejor de sus sueños, imaginó que casi 50 años después seguiría llegando señal. Casi 50 años después, la Voyager 1 sigue viajando. Piensa en eso un momento. 50 años. Una máquina lanzada cuando la mayoría de las personas que hoy usan teléfonos inteligentes aún no habían nacido, viajando sin parar, sin mantenimiento, sin posibilidad alguna de reparación, a través de un vacío que desafía toda intuición humana sobre la distancia. En este momento, la Voyager 1 se encuentra a más de 22.000 millones de kilómetros de la Tierra, una cifra tan grande que el cerebro simplemente se niega a procesarla de manera útil. Necesitamos una escala diferente. Necesitamos un idioma que la física nos permita usar. Los astrónomos miden las distancias dentro del sistema solar en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. La distancia de la Tierra al Sol es, por definición, una unidad astronómica.
La distancia de Marte al Sol es 1,5. Saturno está a 9,5. Neptuno, el planeta más alejado, orbita a 30 unidades astronómicas del Sol. La Voyager 1 está hoy a más de 150 unidades astronómicas, 5 veces más lejos que Neptuno, 5 veces más allá del borde del sistema solar que la mayoría de nosotros aprendió en los libros escolares. Y hace varios años, en un momento que los científicos de la NASA describieron como histórico, la Voyager 1 cruzó una frontera que los físicos llevan décadas esperando estudiar directamente. Una frontera que no se puede ver, que no tiene una línea dibujada en el espacio, pero que es absolutamente real. Una frontera donde el universo cambia de naturaleza de una manera que ninguna descripción verbal puede capturar completamente. La cruzó y detectó algo que nadie esperaba encontrar exactamente así. La frontera se llama heliopausa. Para entender por qué importa, necesitas saber primero lo que hay antes de ella. El Sol no es simplemente una bola de fuego quieta en el centro del sistema solar. Es una estrella activa y violenta que constantemente expulsa materia en todas las direcciones. Partículas cargadas, protones y electrones, que viajan a millones de kilómetros por hora en lo que se conoce como el viento solar. Este viento no es una metáfora, es un flujo real de materia que el Sol lanza al espacio sin parar, formando una enorme burbuja de influencia que rodea a todos los planetas. A medida que el viento solar viaja hacia afuera, se va desacelerando. Las partículas pierden energía, chocan con el medio interestelar que existe más allá del sistema solar y en algún punto, a unos 100 unidades astronómicas del Sol, cruzan lo que se llama la termosfera, una zona de turbulencia extrema, donde el viento solar pasa de ser supersónico a subsónico de manera abrupta. Piensa en la ola que forma el casco de un barco al romper el agua. Esa turbulencia a escala cósmica. Después viene la heliopausa, el punto donde el viento solar finalmente se detiene, donde la presión del medio interestelar es igual a la presión del viento solar y donde la influencia directa del Sol termina. Más allá de ese límite, el espacio ya no está lleno de partículas del Sol. Está lleno de partículas de otras estrellas, de la galaxia misma. Fue ahí, en esa frontera exacta, donde los sensores de la Voyager 1 registraron algo que alteró la comprensión de los científicos. El cambio no fue gradual, fue brusco, inesperadamente brusco. En un periodo de días, la densidad del plasma alrededor de la sonda aumentó de manera dramática, de una manera que los modelos previos no habían predicho con esa nitidez. Los campos magnéticos cambiaron su orientación, alineándose de manera diferente, como si el espacio mismo tuviera una nueva dirección preferida. La radiación cósmica, que hasta ese momento había estado siendo parcialmente bloqueada por el paraguas protector del viento solar, aumentó de intensidad de manera súbita y sostenida, batiendo los detectores con una energía que venía de fuera del sistema solar. Y la señal del propio viento solar, ese flujo constante de partículas del Sol que la Voyager había estado detectando durante 35 años de viaje, simplemente desapareció. La Voyager 1 no vio nada. Sus cámaras llevan décadas apagadas para conservar la poca energía que queda en sus generadores nucleares. Pero la física del espacio a su alrededor cambió de una manera que los datos registraron con una claridad perfecta, brutal y definitiva. El objeto más rápido que la humanidad ha construido había llegado al espacio interestelar. Había tocado por primera vez en la historia
el tejido del universo que existe entre las estrellas. Pero aquí es donde la física se vuelve fascinante de una manera que la mayoría de los titulares no mencionan. Porque haber cruzado la heliopausa no significa haber salido del sistema solar. Esta distinción parece semántica hasta que comprendes sus implicaciones. La heliopausa es el límite del viento solar del Sol, pero el Sol tiene otro tipo de influencia que se extiende muchísimo más lejos. Una influencia que no viaja en el viento. Una influencia que no tiene partículas que detectar. Una influencia silenciosa, invisible, pero absolutamente real. La gravedad del Sol, no termina en la heliopausa. No termina en las 150 unidades astronómicas donde hoy se encuentra la Voyager 1. La gravedad del Sol se extiende hacia afuera en todas las direcciones, con una persistencia que desafía toda intuición. Y ahí afuera, en la oscuridad donde el Sol es apenas una estrella entre millones, donde la temperatura cae a casi el cero absoluto, donde no hay viento solar ni plasma caliente, ni ninguno de los fenómenos que asociamos con la actividad estelar, hay algo esperando, algo enorme, algo que los astrónomos saben con certeza que existe, aunque ningún instrumento humano lo haya visto directamente jamás. Y antes de que te cuente qué es, necesito que entiendas primero la escala del problema, porque sin entender la escala, el resto no tiene el peso que merece. Hay una forma sencilla de visualizar el sistema solar que todos aprendemos en la escuela. El Sol en el centro, los planetas en círculos concéntricos, todo ordenado y accesible en una página de texto escolar. Mercurio cerca, Venus después, la Tierra con su luna, Marte con sus 2 lunas pequeñas, el cinturón de asteroides, Júpiter enorme, Saturno con sus anillos, Urano y Neptuno en los extremos. Esta imagen es técnicamente correcta en cuanto a los objetos que incluye, pero es una mentira de escala tan monumental que activamente daña nuestra capacidad de comprender el cosmos. Hagamos un ejercicio diferente. Imagina que reduces el Sol a una pelota de basquetbol, un objeto que puedes sostener con 2 manos. A esa escala, la Tierra sería una canica de 2 milímetros de diámetro, flotando a unos 30 metros de la pelota. No 30 centímetros. 30 metros. Neptuno, el planeta más exterior, estaría a casi 1 kilómetro de distancia. Hasta aquí el sistema solar que conocemos. Una pelota de basquetbol, con la Tierra a 30 metros y el planeta más lejano a 1 kilómetro. La Voyager 1, a 150 unidades astronómicas, estaría a casi 5 kilómetros de la pelota de basquetbol en esta escala. Y la estructura de la que vamos a hablar, la estructura invisible que rodea todo el sistema solar, comenzaría a 300 kilómetros de la pelota de basquetbol y se extendería hasta casi 15.000 kilómetros. En esta escala donde el Sol es una pelota de basquetbol en tus manos, el sistema solar real se extiende hasta 15.000 kilómetros. La distancia entre Madrid y la Ciudad de México, y luego otra vez, y luego otra vez más, encadenada sin fin en todas las direcciones del espacio tridimensional. Eso es lo que estamos tratando de comprender esta noche. Si en algún momento esta sensación de escala infinita te resulta difícil de sostener, hay una manera de transformarla en algo diferente. Nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo, está diseñado exactamente para ese momento. 90 minutos de narración científica y relajación que puedes usar para seguir aprendiendo mientras te quedas dormido. Está en la descripción si lo necesitas. Pero volvamos al vacío. A fines de la década de 1940, un astrónomo holandés llamado Jan Hendrik Oort estaba haciendo algo que en la astronomía se llama
trabajo de catálogo. Observando cometas, registrando sus órbitas, calculando desde dónde venían y hacia dónde iban. Los cometas tienen dos categorías fundamentales que importan para esta historia. Los cometas de período corto, como el famoso cometa Halley, completan sus órbitas en menos de 200 años y viajan en el mismo plano que los planetas, ese disco plano que forma la mayor parte del sistema solar. Estos cometas se originan en el cinturón de Kuiper, la región más allá de Neptuno, pero hay otra categoría. Los cometas de período largo. Cometas que tardan miles, decenas de miles o incluso millones de años en completar una sola órbita. Y cuando Oort los estudió con atención, encontró algo que no podía ignorar. Estos cometas no llegaban del mismo plano que los planetas. Llegaban de todas las direcciones, de arriba, de abajo, de los costados. Una distribución esférica perfecta, como si el sistema solar estuviera rodeado en todas las direcciones por un reservorio enorme del que estos cometas eran expulsados de manera aleatoria. Y había otro patrón. Cuando Oort calculó el punto más alejado de las órbitas de estos cometas, el punto en que el cometa estaba más lejos del Sol antes de comenzar su largo viaje de regreso, encontró que estos puntos se agrupaban alrededor de una distancia específica, aproximadamente 50.000 unidades astronómicas, demasiado lejos para pertenecer a ninguna región conocida del sistema solar, demasiado cerca para ser objetos interestelares capturados por la gravedad del Sol, en un limbo gravitacional que solo tenía una explicación coherente. Debía haber algo ahí, algo inmenso, un reservorio esférico de objetos helados que rodeaba el sistema solar en todas las direcciones, a distancias que hacían que Neptuno pareciera un vecino cercano. Oort lo llamó nube, y el nombre le quedó para siempre: la nube de Oort. Una estructura que, si las estimaciones actuales son correctas, contiene entre 1 y varios billones de objetos. Billones. No millones, no miles de millones. Billones de cuerpos individuales, la mayoría de varios kilómetros de diámetro, flotando en una oscuridad tan completa que el Sol a esa distancia brilla apenas un poco más que las estrellas más cercanas. Y aquí está la paradoja que hace de la nube de Oort uno de los objetos más filosóficamente perturbadores de la astronomía moderna. Estamos absolutamente seguros de que existe y nunca la hemos visto. Ni uno solo de sus objetos ha sido observado directamente. Ni uno. La nube de Oort es una inferencia, una conclusión necesaria que la física impone sobre los datos de los cometas. No es una hipótesis tentativa, es una certeza matemática. Pero es una certeza que ningún telescopio ha podido confirmar con una imagen directa. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos el telescopio James Webb, capaz de fotografiar galaxias a miles de millones de años luz, no podemos simplemente apuntar hacia la nube de Oort y tomar una foto? La respuesta es tan simple como devastadora. La distancia. Un objeto típico de la nube de Oort tiene varios kilómetros de diámetro. Es completamente oscuro, un trozo de hielo y roca que no emite luz propia. A 50.000 unidades astronómicas del Sol. La luz que le llega del Sol es tan débil que la cantidad que refleja de vuelta hacia nosotros es ridículamente pequeña. Para ponerlo en perspectiva, con los mejores telescopios actuales, podemos detectar objetos del cinturón de Kuiper que tienen cientos de kilómetros de diámetro. Los objetos de la nube de Oort son decenas o cientos de veces más pequeños y están a 1000 veces más de distancia. La combinación de menor tamaño y mayor distancia hace que la luz reflejada sea tan infinitesimalmente pequeña
que ningún detector existente puede captarla. Los objetos de la nube de Oort son invisibles, no porque no estén ahí, sino porque el universo pone límites muy concretos a lo que podemos ver desde aquí. Pero hay un problema aún mayor que nadie menciona cuando se habla de la nube de Oort, y tiene que ver con un viaje que creímos entender durante décadas y que resulta que no entendíamos en absoluto. En 1986, la Voyager 2 sobrevoló Urano. Fue el único sobrevuelo directo de ese planeta en la historia de la humanidad. Las imágenes que envió fueron revolucionarias, pero los datos de su magnetosfera dejaron a los científicos desconcertados. Lo que encontraron fue extraño. La magnetosfera de Urano parecía débil, inusualmente comprimida. Los cinturones de radiación tenían comportamientos anómalos. El plasma alrededor del planeta era escaso comparado con lo que se encontraba en Júpiter o Saturno. Durante décadas, los astrónomos tomaron estos datos como una característica fundamental de Urano. El planeta debía ser diferente. Debía tener una magnetosfera intrínsecamente débil por alguna razón relacionada con su estructura interna o su inclinación axial extrema. Lo tomaron como un hecho. Lo incluyeron en los libros de texto, lo explicaron en conferencias, lo incorporaron a los modelos de formación planetaria. Y estaban completamente equivocados. La verdad se descubrió hace relativamente poco tiempo, cuando científicos revisaron con herramientas modernas los datos originales de la misión y encontraron algo que había pasado desapercibido durante 40 años. Días antes del sobrevuelo de Voyager 2, el Sol lanzó una erupción solar de intensidad extraordinaria. Una llamarada seguida de una eyección masiva de masa coronal que viajó hacia afuera en el sistema solar y llegó a la órbita de Urano justo cuando la sonda se estaba acercando al planeta. Esta tormenta solar masiva comprimió la magnetosfera de Urano al 20% de su volumen normal. La aplastó como si fuera una burbuja de jabón que alguien aplasta con la mano. Una condición extrema que, según los cálculos, ocurre apenas el 4% del tiempo. La Voyager 2 llegó al peor momento posible. Fotografió y midió a Urano en el equivalente planetario de su peor día. Y nosotros tomamos esa fotografía de emergencia, tomada en condiciones atípicas, y la declaramos la realidad permanente del planeta. Si la sonda hubiera llegado una semana antes o una semana después, habría encontrado una magnetosfera de tamaño normal y comparable a la de cualquier gigante gaseoso del sistema solar. Habríamos entendido a Urano de manera completamente diferente. Tenemos un solo punto de datos sobre el cuarto planeta más grande del sistema solar, tomado en un momento atípico, basado en un sobrevuelo de horas que ocurrió hace 40 años. Y sobre esa fracción infinitesimal de evidencia construimos décadas de conocimiento. Esto no es una crítica a la ciencia. Es exactamente lo contrario. Es la ciencia mostrando su capacidad de autocorrección, su voluntad de desmantelar certezas cuando los datos lo exigen. Pero es también un recordatorio profundamente humilde de lo frágil que es nuestro conocimiento sobre los lugares que no podemos visitar fácilmente. Y si eso es cierto para un planeta a 19 unidades astronómicas, imagina lo que significa para una estructura que comienza a 2000 unidades astronómicas y se extiende hasta 100.000. Aquí las cosas se vuelven interesantes de una manera que va mucho más allá de los números, porque la nube de Oort no es simplemente una frontera, es un registro histórico. Cuando el sistema solar se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años, el proceso fue violento y caótico
en una escala que es difícil de imaginar, incluso con toda la potencia de los modelos computacionales modernos. El Sol joven, mucho más activo que hoy, irradiaba energía en todas las direcciones, con una intensidad que habría esterilizado cualquier planeta cercano. Los planetas gigantes, Júpiter y Saturno en particular, estaban completando su formación y lanzaban objetos a través del sistema solar con sus fuerzas gravitacionales enormes. No era un proceso ordenado, era una catástrofe en cámara lenta, duradera, durante cientos de millones de años, en la que la mayoría de la materia que existía en el disco protoplanetario original fue redistribuida, eyectada, acumulada o destruida. Planetesimales, los bloques de construcción de los planetas, colisionaban entre sí en velocidades que los fundían o los destrozaban. Los objetos que sobrevivían podían ser capturados por los planetas en formación, o podían ser lanzados hacia el interior del sistema solar, donde el Sol los consumía, o podían ser eyectados violentamente hacia el exterior, ganando velocidad de los planetas gigantes como una onda cósmica. Los objetos que hoy forman la nube de Oort son los supervivientes de esa era caótica, los que encontraron un equilibrio gravitacional entre la fuerza expulsora de los planetas gigantes y la atracción del Sol, quedando atrapados en un limbo gravitacional inmenso, en órbitas que los mantienen durante millones de años en las regiones exteriores del sistema solar, demasiado lentos para escapar, demasiado alejados para caer de vuelta. Son, en el sentido más literal de la expresión, fósiles del sistema solar primordial, fragmentos congelados del momento en que todo comenzó. Los cometas que observamos cuando se acercan al Sol son pedazos de ese pasado remoto que han sido perturbados por alguna fuerza y comenzado el largo viaje de regreso. Y cuando ese viaje termina, cuando el cometa cruza el sistema solar interior y el calor del Sol sublima sus hielos y forma la coma luminosa que vemos en el cielo, estamos observando materia que no había sido calentada por una estrella desde hace millones o incluso miles de millones de años. El espectáculo visual de un cometa brillante es en realidad una ventana directa hacia el amanecer del sistema solar. Piensa en lo que eso significa. Cuando Julio César vio el cometa que los romanos interpretaron como el alma de su padre adoptivo ascendiendo al cielo, lo que estaba viendo era materia de 4.000 millones de años de antigüedad, completando quizás su primer acercamiento al Sol desde la formación de los planetas. Cuando los astrónomos medievales dibujaron cometas en sus mapas celestes como presagios de desastre, estaban documentando fragmentos del sistema solar primitivo, haciendo un viaje que tal vez nunca repetiría. La nube de Oort es un archivo que no podemos leer directamente, pero cuyos mensajes nos llegan de manera periódica, en forma de luz y polvo y hielo sublimado, cada vez que uno de sus objetos perturbados decide visitar el vecindario interior. Y hay un mensajero que se acerca ahora mismo. En 2025, el telescopio Pan-STARRS detectó un cometa nuevo. Lo catalogaron como C/2025R3. Sus características son inconfundibles para cualquier astrónomo familiarizado con los objetos de la nube de Oort. Trayectoria muy inclinada respecto al plano del sistema solar. Movimiento retrógrado, que significa que orbita en dirección opuesta a los planetas, y una órbita que indica un período de millones de años. Es un visitante de la nube de Oort. Un objeto que quizás no había estado cerca del Sol desde antes de que los dinosaurios caminaran por la Tierra. Su perihelio, el punto de máxima aproximación al Sol, ocurrirá el 20 de abril de 2026, a apenas medio AU
del Sol, dentro de la órbita de Mintiminotetin, la Tierra. Su acercamiento máximo a nuestro planeta ocurrirá el 27 de abril, y existe la posibilidad de que sea visible a simple vista. Un fragmento del sistema solar primitivo, un trozo de hielo y roca que ha viajado durante quizás cientos de millones de años desde la oscuridad absoluta de la nube exterior, brillando en el cielo nocturno en la primavera de 2026. Si puedes verlo, lo que estás viendo es tiempo, tiempo solidificado, tiempo viajando, tiempo diciéndote que el sistema solar tiene dimensiones que nunca sospechaste al mirar el cielo por primera vez. Pero regresemos a la nube de Oort, porque aún no hemos tocado sus misterios más perturbadores. Los científicos proponen que la nube tiene una estructura doble. No es una esfera uniforme, sino un sistema de dos capas con propiedades diferentes. La capa exterior, que se extiende desde aproximadamente 20.000 unidades astronómicas hasta 100.000, es casi perfectamente esférica. Y es esférica por una razón muy específica. A esas distancias, el Sol tiene una influencia gravitacional tan débil que otras fuerzas han tenido tiempo suficiente para aleatorizar completamente las órbitas de los objetos. ¿Qué otras fuerzas? Las mareas galácticas, por un lado. La galaxia misma, con toda su masa de estrellas y gas y materia oscura distribuida en su disco, ejerce fuerzas de marea sobre el sistema solar de manera análoga a como la Luna ejerce fuerzas de marea sobre los océanos de la Tierra. Estas fuerzas son infinitesimalmente pequeñas en escalas humanas, pero en miles de millones de años, aplicadas a objetos que están tan débilmente ligados gravitacionalmente al Sol como los de la nube exterior, son suficientes para modificar órbitas de manera sustancial. Y también están las estrellas que pasan. El Sol no es estático en la galaxia, se mueve, y otras estrellas también se mueven. A lo largo de los miles de millones de años de historia del sistema solar, varias estrellas han pasado lo suficientemente cerca del Sol como para perturbar gravitacionalmente la nube de Oort exterior. Estas perturbaciones pueden enviar objetos hacia el interior del sistema solar, donde eventualmente los vemos como cometas, o pueden alejar objetos definitivamente del Sol, expulsándolos hacia el espacio interestelar. La capa interior, conocida como nube de Hills, en honor al astrónomo Jack Hills, que la propuso teóricamente, se extiende desde 2.000 hasta 20.000 unidades astronómicas. Está más ligada gravitacionalmente al Sol y ha sido menos afectada por las mareas galácticas y los pasos estelares. Podría tener una forma más aplanada, similar a un disco engrosado, y sería un reservorio más estable y denso que la capa exterior. Es también el lugar donde los científicos esperan que se almacene la mayor parte de la masa de la nube. Si la nube exterior es el halo visible, aunque nunca lo hayamos visto directamente, la nube de Hills es la bodega, el almacén de materia primitiva, del que la capa exterior se va repoblando con el tiempo. Los cometas que observamos cuando se acercan al Sol nos dan pistas importantes sobre la materia que los compone y, por extensión, sobre la composición de la nube entera. Los análisis espectroscópicos realizados cuando un cometa se acerca al Sol y sus hielos comienzan a evaporarse revelan una mezcla de compuestos que cuenta una historia muy específica sobre las condiciones del sistema solar temprano. Agua en forma de hielo, el ingrediente más abundante. Dióxido de carbono congelado, monóxido de carbono, metano, amoníaco y, sobre todo, compuestos orgánicos complejos que incluyen aminoácidos, las moléculas cuya combinación da lugar a las proteínas que son la base estructural de toda la vida conocida.
Glicina, el aminoácido más simple, ha sido detectado en la coma de varios cometas. También glicolaldehído, un azúcar simple relacionado con los bloques de construcción del ARN. Piensa en lo que eso significa en términos estrictamente materiales. Los objetos de la nube de Oort contienen los ingredientes de la vida. Los mismos compuestos que forman los aminoácidos de tus proteínas, que codifican la información de tu ADN, que permiten que las células se construyan, se repliquen y funcionen, están congelados en billones de cuerpos repartidos en una esfera de 100.000 unidades astronómicas alrededor del Sol, y roca, silicatos, metales, partículas de polvo atrapadas en la matriz de hielo como pasas en un pudín congelado, formando esa estructura que los científicos llaman el modelo de bola de nieve sucia. Aunque hoy sabemos que la proporción de roca respecto al hielo varía enormemente entre diferentes cometas y que algunos son más roca que hielo, esta composición es coherente con lo que esperamos de materiales que se formaron en las regiones exteriores frías del sistema solar primitivo, donde los compuestos volátiles podían condensarse porque la temperatura era suficientemente baja para que el hielo no se evaporara. Estos objetos son en cierta forma cápsulas del tiempo químicas, bolsas de materia selladas en el momento de la formación del sistema solar y conservadas en el frío absoluto de la nube exterior durante 4.500 millones de años. Pero en 2021 ocurrió algo que nadie esperaba completamente. Un meteorito cayó en la Tierra y su análisis químico y físico reveló un origen inequívoco en la nube de Oort. No era un cometa que se hubiera desintegrado en la atmósfera. Era un fragmento de roca sólida, no de hielo, que había viajado desde las regiones exteriores del sistema solar. Esto cambió algo importante en el modelo de la nube de Oort. No todos sus objetos son los cometas helados que habíamos imaginado. Algunos, tal vez muchos, son objetos rocosos que fueron expulsados hacia las regiones exteriores durante los primeros y violentos tiempos del sistema solar. Planetas que no llegaron a formarse. Asteroides lanzados hacia el frío absoluto por las perturbaciones gravitacionales de los gigantes gaseosos. Fragmentos de colisiones que encontraron en el vacío exterior su refugio definitivo. La nube de Oort es más diversa, más compleja y más interesante de lo que pensábamos. Y cada nueva pieza de información que obtenemos, paradójicamente, nos recuerda lo poco que sabemos sobre ella. Ahora las cosas se ponen verdaderamente interesantes, porque hay una pregunta que los astrónomos se hacen desde que la nube de Oort se convirtió en objeto de estudio serio. Una pregunta que tiene implicaciones que van mucho más allá de nuestro sistema solar. ¿Podría haber planetas escondidos ahí dentro? En 1999, dos astrónomos propusieron la posibilidad de que un cuerpo grande, potencialmente del tamaño de un planeta gigante, existiera en las regiones interiores de la nube de Oort, a distancias de entre 10.000 y 20.000 unidades astronómicas. Lo llamaron Taich, un mundo de gas o hielo tan masivo que su gravedad podría estar influyendo en las órbitas de los cometas de período largo, de maneras sutiles pero detectables. La hipótesis era coherente con algunos patrones que se observaban en las trayectorias de ciertos cometas. Anomalías estadísticas en la distribución de los puntos más alejados de sus órbitas, que sugerían la presencia de un cuerpo masivo cercano, influyendo gravitacionalmente en sus movimientos. El telescopio espacial WISE fue lanzado en 2009 con la capacidad de detectar objetos fríos
que emiten en infrarrojo. Realizó un barrido exhaustivo del cielo entre 2010 y 2011, y cuando los científicos analizaron los datos, buscando específicamente objetos del tamaño de Júpiter o mayores a las distancias sugeridas para Taich, el resultado fue claro. No había nada. Taich fue descartado como hipótesis. Ningún planeta del tamaño de Júpiter existe en las regiones de la nube de Oort a distancias detectables para WISE. Pero la historia no termina ahí, porque WISE tiene limitaciones de detección y porque hay una posibilidad diferente que surgió a partir de simulaciones computacionales en 2023. Cuando el Sol se formó, no lo hizo en soledad. Las estrellas casi nunca nacen solas. Se forman en cúmulos estelares, grupos de docenas, cientos o incluso miles de estrellas que se condensan al mismo tiempo a partir de la misma nube de gas interestelar. El Sol pasó sus primeros cientos de millones de años en uno de estos cúmulos, rodeado de estrellas vecinas, lo suficientemente cercanas como para que hubiera intercambios gravitacionales entre sus respectivos sistemas planetarios. Y esto es lo perturbador de las simulaciones de 2023. En estas condiciones de cúmulo estelar temprano, algunos planetas de sistemas vecinos podían ser expulsados gravitacionalmente de sus estrellas originales y capturados por el campo gravitacional del Sol. No eran planetas del sistema solar, eran planetas de otras estrellas, huérfanos cósmicos, que encontraron en el Sol un nuevo padre gravitacional. La probabilidad de que el Sol haya capturado al menos un planeta del tamaño de un gigante de hielo durante este período es de aproximadamente un 7%. 7 de cada 100. Si existe, estaría en las regiones más oscuras y frías de la nube de Oort exterior, demasiado lejos y demasiado frío para ser detectado con ningún telescopio actual. Un mundo del tamaño de Neptuno, o quizás de Urano, orbitando el Sol en la oscuridad más absoluta, en una órbita que podría tardar millones de años en completarse. Un planeta que no nació en nuestro sistema solar, un exiliado gravitacional de otra estrella, capturado por el Sol hace 4.000 millones de años, viajando en silencio en las fronteras de nuestra influencia gravitacional. Y nosotros no tenemos manera de saberlo, no con la tecnología actual, no con ninguna tecnología que estemos construyendo en este momento. Hay algo profundamente humillante en esa posibilidad. No humillante en el sentido negativo, humillante en el sentido de que nos recuerda cuánto universo existe que simplemente está más allá de lo que podemos percibir, detectar o alcanzar. Y eso nos lleva a la pregunta más grande de todas. ¿Es la nube de Oort algo único del sistema solar? ¿O es un accidente del cosmos que ocurre en prácticamente todo sistema planetario? La respuesta que emerge de la astrofísica teórica moderna es que la nube de Oort es casi con toda seguridad un subproducto universal de la formación planetaria. Si los procesos que la crearon, las perturbaciones gravitacionales de los planetas gigantes durante la formación del sistema, son comunes a todos los sistemas estelares con planetas, entonces la nube de Oort es una consecuencia inevitable. Y si eso es correcto, entonces cada estrella con planetas en la galaxia estaría rodeada por su propio halo de objetos primordiales. Miles de millones de estrellas, cada una con su propia nube, invisible, extendiéndose hasta casi la mitad de la distancia, a su vecina más cercana. La galaxia no sería solo un disco de estrellas y planetas visibles, sería un tejido continuo de nubes de Oort entrelazadas, halos de materia primitiva que casi se tocan entre sí, creando una red invisible de mundos congelados
que se extiende desde el centro galáctico hasta sus bordes más remotos. Si las nubes de Oort de estrellas vecinas se superponen ligeramente en sus bordes exteriores, los cometas podrían pasar de un sistema estelar a otro. Objetos que comenzaron su existencia alrededor de Alpha Centauri podrían terminar, millones de años después, visitando el Sol, y viceversa. El espacio entre las estrellas no sería un vacío absoluto. Sería un tráfico lento e invisible, de materia primordial, viajando entre sistemas solares en escalas de tiempo geológico. En 2017, esto dejó de ser solo teoría. Un objeto fue detectado cruzando el sistema solar en una trayectoria hiperbólica. Es, sin decir, una trayectoria tan rápida que era imposible que el Sol lo hubiera capturado jamás gravitacionalmente. Se movía demasiado rápido para haber nacido aquí. Venía de afuera del sistema solar con una velocidad que solo podía explicarse por un origen en torno a otra estrella. Lo llamaron Oumuamua, una palabra hawaiana que significa mensajero lejano o explorador que llega primero desde lejos. Era el primer objeto interestelar confirmado que visitaba el sistema solar, y su forma alargada y su aceleración inexplicada lo convirtieron en uno de los objetos más discutidos en la historia reciente de la astronomía. Luego llegó el cometa Borisov, también interestelar, con una cola de polvo y gas que lo hacía inconfundiblemente cometario y un origen inequívocamente extrasolar. Y con él, la confirmación de que el intercambio de materia entre sistemas estelares no es una hipótesis teórica construida sobre modelos computacionales. Es un proceso real, activo, continuo, que está ocurriendo ahora mismo mientras tenemos esta conversación. Los objetos se mueven entre estrellas. Las nubes de Oort son porosas. El sistema solar no está tan aislado como habíamos pensado durante tanto tiempo. Y ahora, después de todo este viaje, llegamos a la parte que nadie espera al inicio de una conversación sobre sondas espaciales y astrónomos holandeses. La parte sobre lo que significa todo esto para nosotros. Vivimos en un planeta que durante milenios creyó estar en el centro del universo. Luego aprendimos que no éramos el centro del sistema solar. Luego que el sistema solar era un punto insignificante en el borde exterior de una galaxia de 400.000 millones de estrellas. Luego que esa galaxia era una entre 2 billones en el universo observable. Cada paso en ese proceso de comprensión nos redujo en términos de posición cósmica. Y sin embargo, cada paso también nos reveló algo extraordinario sobre la naturaleza de la ciencia y de la mente humana. La nube de Oort representa algo fascinante en esa historia. Es la confirmación de que incluso el concepto más básico, el concepto de los límites del sistema solar, del territorio que podríamos llamar propio, es mucho más complejo y mucho más vasto de lo que imaginábamos. El sistema solar no termina en Neptuno, no termina en el cinturón de Kuiper, ni siquiera termina en la heliopausa, donde la Voyager 1 cruzó hacia el espacio interestelar. El sistema solar se extiende hasta casi la mitad de la distancia a la estrella más cercana, en todas las direcciones simultáneamente, como una burbuja invisible de influencia gravitacional que contiene billones de mundos que nunca hemos visto. Y hay algo más. Jan Oort nunca tuvo un telescopio capaz de ver la nube que lleva su nombre. No tenía acceso a computadoras para hacer simulaciones numéricas. Tenía datos de cometas, una comprensión profunda de la mecánica orbital y una mente capaz de inferir la existencia de algo enorme e invisible a partir de los patrones en los datos disponibles. Así como Urbain Le Verrier
predijo la existencia de Neptuno, calculando las perturbaciones en la órbita de Urano, sin haberlo visto jamás, y tuvo razón con una precisión de 1 grado angular. Oort dedujo la existencia de una esfera de billones de cuerpos, que se extiende hasta el borde del sistema solar, sin haber visto ninguno de ellos, y los datos de los últimos 70 años han ido confirmando su modelo con una consistencia que resulta casi asombrosa. Esto es la ciencia en su forma más pura. No la ciencia de los instrumentos enormes y los presupuestos masivos, aunque eso también existe. La ciencia del pensamiento riguroso, de la inferencia disciplinada, de la capacidad de ver lo invisible a través del comportamiento de lo visible. La Voyager 1, hoy a 150 unidades astronómicas, llegaría al borde interior de la nube de Oort en aproximadamente 300 años. Para cuando lo haga, sus generadores de radioisótopos llevarán siglos sin producir suficiente energía para transmitir datos. Viajará en silencio, invisible, sin poder contarnos nada de lo que encuentre. Para cruzar la nube de Oort completamente, a la velocidad actual de la sonda, necesitaría 30.000 años. 30.000 años. Cuando los humanos pintaban bisontes en las paredes de Altamira, faltaba tanto tiempo para el momento actual, como el tiempo que necesitaría la Voyager para atravesar la nube de Oort. No tenemos instrumentos en la nube de Oort. No los tendremos en ningún futuro que podamos planear. Y sin embargo la conocemos. Sin embargo sabemos que existe. Sabemos aproximadamente cuánto se extiende. Sabemos de qué está hecha. Sabemos cómo interactúa con las fuerzas gravitacionales de la galaxia. La conocemos a través de la razón y de los mensajeros que nos envía. Los cometas. La próxima vez que veas un cometa cruzando el cielo nocturno, con su cola luminosa, apuntando siempre en dirección opuesta al Sol, lo que estás viendo es un objeto que lleva quizás miles de millones de años en el frío absoluto de la nube de Oort, perturbado hace millones de años por el paso de una estrella lejana, viajando lentamente hacia el interior del sistema solar, en una trayectoria que tardó todo ese tiempo en llegar hasta aquí. Ese cometa que ves tal vez cruzó el espacio interestelar en algún punto de su historia. Tal vez lleva material de otra estrella, de otro sistema planetario, de otro sol que brilló hace miles de millones de años antes de apagarse. Tal vez tiene en su interior aminoácidos que se formaron en el vacío interestelar a temperaturas cercanas al cero absoluto, compuestos orgánicos que en algún momento se convirtieron en los bloques de construcción de la vida en la Tierra primitiva. No es una metáfora, es una posibilidad real tomada en serio por la astroquímica moderna. Los cometas de la nube de Oort pueden haber traído a la Tierra temprana parte de los ingredientes que hicieron posible la vida. Lo que significa que cuando miras un cometa, hay una posibilidad real de que estés mirando a tu origen. No tu origen en el sentido personal, tu origen en el sentido biológico y químico más profundo. La materia que hace posible las proteínas, los ácidos nucleicos, las células, los tejidos, la conciencia, la capacidad de mirar hacia arriba y preguntarse de dónde vienen las cosas. El cosmos pliega el tiempo de maneras que desafían el lenguaje ordinario. La Voyager 1 sigue viajando. En este momento, mientras lees estas palabras, se aleja de nosotros a 17 kilómetros por segundo. Cada segundo que pasa, se aleja 17 kilómetros más. Lleva haciéndolo desde 1977. Sus generadores nucleares se están agotando. Los ingenieros de la NASA han ido apagando instrumentos uno a uno para preservar la energía necesaria
para transmitir datos. En 2025 apagaron el último instrumento científico que aún funcionaba con precisión, conservando solo los sistemas de comunicación básicos. Llegará un momento, en los próximos años, en que la señal desaparezca definitivamente, no porque la sonda se rompa, sino porque sus generadores ya no producirán suficientes voltios para hacer llegar la señal a través de 22.000 millones de kilómetros de vacío. Cuando eso ocurra, la Voyager 1 continuará su viaje en silencio, un objeto humano atravesando el espacio interestelar por primera vez en la historia de la vida consciente en la Tierra, llevando consigo un disco de oro con saludos en 55 idiomas, fragmentos de música que van desde Bach hasta Chuck Berry, sonidos de la naturaleza, el llanto de un bebé, el rugido del océano, imágenes de la vida en la Tierra codificadas en señales que cualquier civilización tecnológica debería poder decodificar. Un mensaje enviado a nadie en particular, dirigido a cualquiera que pueda encontrarlo en algún momento de un futuro que ningún ser humano vivirá para ver. Diseñado por Carl Sagan y un equipo de científicos que se tomaron muy en serio la posibilidad de que alguna inteligencia extraterrestre pudiera interceptarlo, que dedicaron semanas a pensar en cómo representar la información de manera comprensible para mentes que podrían no tener nada en común con la nuestra. Hay algo profundamente poético en eso, y también algo que revela, más que casi cualquier otra cosa que hayamos hecho como especie, quiénes somos realmente. Una civilización que sabe que su mensaje, casi con certeza, nunca será recibido, que la sonda que lo lleva tardará 70.000 años en llegar a la estrella más cercana y que sus generadores llevarán milenios apagados para entonces, y que lo envía de todas maneras. No porque sea racional, sino porque es humano, porque hay algo en la conciencia que necesita lanzar mensajes hacia el abismo, afirmar la propia existencia frente al silencio eterno del cosmos, dejar una huella en el vacío, aunque nadie esté ahí para verla, y aunque nadie pueda garantizar que alguien la verá alguna vez. Enviamos mensajes al universo porque somos el tipo de criaturas que no pueden evitarlo. La nube de Oort nos dice que el sistema solar es inmensamente más grande de lo que pensábamos, que sus fronteras se extienden hasta casi tocar a las estrellas vecinas en una oscuridad que ningún instrumento puede penetrar y ninguna sonda puede alcanzar en ningún futuro humano razonablemente imaginable. Que el mapa que aprendimos en la escuela es apenas el hall de entrada de una estructura que se pierde en dimensiones que el lenguaje cotidiano no tiene palabras para nombrar con precisión. Y también nos dice algo sobre el conocimiento en sí mismo, sobre la naturaleza profunda de lo que significa comprender algo, saber algo, conocer algo, que hay verdades que podemos alcanzar no con ojos o instrumentos, sino con la razón pura, que la inferencia rigurosa, el razonamiento disciplinado a partir de evidencia indirecta, puede revelar estructuras de una escala inimaginable que de otra manera permanecerían completamente ocultas detrás de la oscuridad y la distancia. Que la mente humana tiene una capacidad de alcance que supera, de maneras específicas y extraordinarias, la capacidad de cualquier tecnología que hayamos construido hasta ahora. Oort vio la nube sin verla, la dedujo, la infirió. Y tenía razón, eso también es humano. Esa capacidad de extender la percepción más allá de lo que los sentidos pueden alcanzar, usando el pensamiento como un telescopio que apunta hacia donde ninguna tecnología llega, es una de las cosas más extraordinarias que hacemos como especie.
Y también lo es la capacidad de sentarnos en la oscuridad de la noche, mirar el cielo y dejarnos transformar por lo que no podemos ver. Esa disposición a dejarse afectar por la escala del cosmos, a permitir que la inmensidad de lo que existe cambie algo en la manera en que experimentamos la propia existencia, es quizás lo más cercano a la sabiduría que tenemos acceso como seres que vivimos apenas unos 80 años en un planeta que lleva 4.500 millones girando alrededor de una estrella mediana en el brazo exterior de una galaxia entre 2 billones. Somos la única parte del cosmos que conocemos que se pregunta sobre su propio origen. La única parte que construye sondas y las lanza al vacío con mensajes de oro, que infiere la existencia de nubes invisibles a partir del comportamiento de los cometas, que calcula la probabilidad de planetas capturados de otras estrellas, que mide el tiempo en billones de años y se pregunta qué habrá en los lugares que nunca podremos ver. La única parte que siente vértigo ante la escala de lo que existe y que convierte ese vértigo en ciencia, en arte, en música, en preguntas que se lanzan hacia el silencio, con la misma esperanza tenue y obstinada con la que la Voyager lleva su disco de oro hacia el vacío interestelar. La nube de Oort existe en las fronteras del sistema solar como una metáfora perfecta de la condición del conocimiento humano. No la hemos visto, no la veremos en ningún futuro que podamos planear, pero la sabemos, la comprendemos. Hemos trazado sus contornos con la razón cuando los instrumentos fallaban, y esa capacidad de saber lo que no podemos ver, de comprender lo que no podemos tocar, de inferir lo que la distancia esconde, es lo que nos hace distintos de cualquier otra cosa que el universo haya producido hasta donde sabemos. Y a veces sus mensajeros congelados viajan hasta nosotros para recordarnos que estamos rodeados de tiempo solidificado, de materia primitiva que espera en el frío absoluto desde antes de que cualquier ser consciente existiera en este planeta. Los cometas que vemos cruzar el cielo son cartas de ese pasado remoto, enviadas sin destinatario específico, llegando a nosotros por azar gravitacional después de millones de años de viaje silencioso. Cada vez que uno de esos cometas ilumina el cielo nocturno con su cola luminosa, hay algo que merece un momento de pausa antes de continuar con la vida cotidiana. Lo que estás viendo es materia que se formó antes de que existiera la Tierra. Materia que lleva congelada los mismos compuestos orgánicos desde la aurora del sistema solar. Materia que quizás no había sido calentada por una estrella desde hace miles de millones de años y que ahora, en su acercamiento final al Sol, libera en el vacío los hielos y gases que llevaban todo ese tiempo esperando. Es tiempo hecho luz. Es el pasado absoluto haciéndose visible por unas semanas o meses antes de que el calor solar lo disuelva y disperse. La próxima vez que el cielo nocturno te parezca conocido y familiar, recuerda que lo que ves es solo la parte más pequeña, la más cercana, la más brillante de algo inmenso que se extiende en silencio hacia las estrellas. El sistema solar no termina donde pensabas, solo termina donde nuestra capacidad de ver termina. Y más allá de eso, en la oscuridad que ningún telescopio puede penetrar, los guardianes helados del sistema solar siguen su órbita eterna, viajando lentamente alrededor de un sol que desde allá brilla apenas un poco más que cualquier otra estrella del cielo. Esperando, recordando, siendo. Si esta noche quieres prolongar este viaje y seguir aprendiendo mientras te quedas dormido, en la descripción tienes nuestro audio premium, Viaje hipnótico por el universo. 90 minutos de narración científica
diseñada para que la ciencia y el descanso ocurran al mismo tiempo. Es la manera de que este viaje no termine cuando cierres los ojos. Hasta la próxima noche.